Ahora vamos a obtener la impedancia equivalente del siguiente circuito. Nosotros tenemos esta configuración donde ya nos han dado las impedancias del resistor, bobina, capacitores y resistor, de tal manera que yo quiero obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B minúscula, por lo cual yo tengo que imaginar que existe una fuente de alimentación entre el nodo A minúscula y el nodo B minúscula para de esta forma cerrar la malla número 1, porque la fuente de alimentación siempre va a estar la fuente de alimentación imaginaria conectada entre el nodo A y el nodo B minúscula siempre va a cerrar a la malla número 1, de tal forma que las otras mallas se cuenten a partir de esta malla. Entonces ahora es el momento de proceder a establecer las impedancias propias y mutuas de malla. Vamos a empezar con la malla 1, que dice la regla número 1 de impedancia propia de mallas, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Además, ya se han asignado sentidos a las bobinas de tal manera que en esta bobina primero pasamos por la bobina y en esta bobina primero pasamos por la marca, de tal forma que la inductancia mutua entre ambas es negativa. Bien. Una vez que hemos establecido los sentidos a las bobinas, ahora sí ya podemos utilizar las reglas para obtener las impedancias propias y mutuas de malla. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y sería 2 más 4i más 7 menos 8 menos 2i. Y esto me da 2, 4 más 8, 11 menos 8... sería 3 menos 2 y sería i. 2 y sería 2 más i. Y ahora vamos a aplicar la regla número 2 que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Aquí tenemos que tanto la bobina de 4i como la bobina de 7i pertenecen a la malla. Y entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 4i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 7i coincide con J1? Sí. Coincide y coincide. Más por más 2 más 2 veces de menos 3i, tal como se muestra aquí, siendo que la impedancia propia de la malla 1 nos da 2 menos 5i. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de la malla número 2. Como ustedes podrán observar, solamente vamos a aplicar la regla número 1, porque esta bobina está acoplada con esta, pero esta bobina, la de 4i, no pertenece a la malla 2, por eso es que solamente aplicamos la regla número 1. Entonces decimos 2 menos 4i menos 8i más 7i nos da 2 menos 12 más 7 menos 5. Sería entonces 2 menos 5i, tal como se muestra aquí. Y ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Aplicamos la regla número 1 que dice que se sumará como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elementos pertenecen a ambas mallas? La bobina de 7i y la capacitor de menos 8i. Entonces tendríamos 7i menos 8i. Y decimos... sentido del elemento que se encuentra entre malla 1 y malla 2 coincide con J1, sí. Coincide con J2, sí. Coincide y coincide. Sería más 1 de 7i menos 8i, lo cual me genera un menos i, tal como se ve aquí. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. No podemos aplicar la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas. ¿Por qué? Porque la regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas. Entonces, esta bobina sí pertenece a las dos mallas, pero esta no. Por eso no podemos aplicar la regla número 2. Solamente lo aplicaríamos si hubiera otra bobina aquí y estuviera acoplada con esta, pero no la hay. Entonces vamos a aplicar la regla número 3. La regla número 3 dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. La bobina de 7i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla número 2, pero la bobina de 4i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto la de 7i se va con 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 4i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 7i coincide con J2? Sí. Coincide y coincide. Más por más de menos 3i, lo cual se ve aquí, menos 3i. Entonces sería menos i, menos 3i, menos 4i. Ahora sí, ya puedo obtener la impedancia equivalente de esta red eléctrica. Sería
En el numerador, impedancia 1,1, impedancia 2,2, impedancia 1,1, impedancia 2,1. En el denominador, la impedancia 2,2. Entonces sería este por este menos este por este, que nos da esta expresión. La de acá, a ver, dejen acomodo la cámara para que se vea. Que nos da, hago el cable de alimentación para un lado, muy bien. Como les decía, la impedancia equivalente sería igual a una matriz que en el numerador tendría la 1,1, la 2,2, la 1,2, la 2,1 y en el denominador sería la impedancia 2,2. Y entonces este por este menos este por este me da esta expresión y esta se queda tal y como está. Ahora, yo quiero obtener yo voy a simplificar esto, yo voy a obtener la división de esta entre esta. ¿Cómo le hago para que sea fácil? Pues bien, voy a transformar esto a polar, voy a transformar esta expresión rectangular en números complejos a polares. Entonces, yo tendría 20 al cuadrado más 5 al cuadrado y si le aplicamos la raíz cuadrada me daría 20.61. Ahora es el momento de obtener el ángulo. Yo tengo que mi número real es un negativo, es decir, va hacia dejen acomodar otra vez esto, ¿sí? Mi número, como les decía, para la expresión del numerador, mi real es negativo, entonces iría hacia la izquierda. Mientras que mi vector imaginario es negativo, y es un vector que va hacia abajo. La suma de ambos vectores me produciría este vector, siendo que nosotros al calcular el ángulo de tal manera que tenemos a la tangente a la menos 1 de 20 entre 5, yo obtendría el ángulo que va de aquí a acá. Pero yo no lo mido así, yo lo mido a partir del eje X positivo. Y como lo estaría haciendo en el sentido de las manecillas del reloj, además tendría un ángulo negativo, el cual sería igual a este ángulo menos los 180 grados. ¿Y eso por qué? Porque miren, de aquí a acá hay 180 grados. Pero yo quiero saber el ángulo que va de aquí a acá. Entonces sería menos 180 grados, porque se mide así, menos 180 grados, menos esta proporción de ángulo, que sería menos 180 grados, menos este ángulo, que sería un más, menos 180 grados, más la tangente a la menos 1 de 20 entre 5, lo cual me da menos 104.03 grados. Pero bueno, lo explicaré otra vez por si hubo alguna duda. Cuando yo utilizo la expresión tangente a la menos 1 de 20 entre 5, obtengo este ángulo. Pero yo no quiero escribir este ángulo, yo quiero escribir el ángulo, yo quiero definir el ángulo que va de aquí a acá. Entonces sería 180 grados menos este ángulo y ya sabría el ángulo que va de aquí a acá. Solamente que hay que agregarle un signo negativo porque lo estaremos midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Es por eso que me da el ángulo de menos 104.3 grados. Ahora voy a pasar el denominador a polares, que sería 4 más 25 la raíz cuadrada, 5.38, y ahora el ángulo. Me están dando un real positivo, mi vector iría hacia la derecha, y un imaginario negativo, mi vector iría hacia abajo. La suma de ambos vectores me daría un vector cuyo ángulo parte del eje X positivo hacia dicho vector resultante de la suma de estos dos, de tal manera que yo al definir el ángulo por medio de la tangente a la menos 1 de 5 entre 2 obtendría este ángulo, solamente que hay que agregar un detalle. Dado que dicho ángulo se mide desde el eje X positivo hacia ese vector, pero lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj, hay que agregar un signo negativo a lo que nos arroja en la operación de la tangente a la menos 1 de 5 entre 2. Con la calculadora en DEG tendríamos los grados de menos 68, obtendremos 68.19 grados, pero como les había dicho hay que agregar un signo negativo y entonces tendríamos menos 68.19 grados. Y ahora sí ya podemos calcular de manera sencilla la impedancia equivalente de este circuito eléctrico, que es 20.61 entre 5.38 y con un ángulo de menos 104.03 menos, que ya nos da un más, de 68.19 y tendríamos esta impedancia equivalente, donde al transformar esto en rectangular por medio del coseno de menos 35.84 por 3.83 para el real y del seno de menos 35.84 por 3.83 para el imaginario, yo obtendría una impedancia equivalente donde tengo un signo negativo, lo que implica que tengo un resistor y tengo un capacitor, los cuales están conectados en serie, siendo que aquí tenemos el nodo A minúscula y aquí el nodo B minúscula, donde el resistor tiene un valor de 3.1 ohms y el capacitor tiene un valor
tiene una reactancia de 2.24 y yo sé que la reactancia de un capacitor es igual a 1 entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Si me hubieran dado la frecuencia angular omega para este ejercicio, podría saber el valor del capacitor, pero como no lo han hecho, se queda en este punto. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Yo voy a obtener la impedancia equivalente de este circuito eléctrico. Primero, tengo que reescribir dicho circuito eléctrico colocando los resistor, capacitor y bobina en términos de las impedancias de los elementos. Yo sé que la impedancia de una bobina es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre I, la frecuencia angular omega, entre la capacitancia. Y decimos, sería 4 por 2, 8I, 6 pasa igual, 8 por 2, 16i, 2 por 4, 4i, asigno el sentido a las bobinas de tal forma que en ambos pasa primero por la bobina y después con la marca, con lo cual tenemos un más 4i, y ahora vamos con la impedancia de los capacitores, que sería 1 entre 2 entre 1 entre 16, que sería 1 entre 1 octavo, que es 8, la i pasa arriba, como menos 8i, y ahora del capacitor, que sería 1 entre 2 entre 1 cuarto, que sería 1 entre 1 medio, el pasar 1 entre 1 medio es 2, y la i pasa arriba como menos 2i. Ahora sí, yo para obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, considero que existe una fuente. Para obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, imagino que hay una fuente de alimentación entre dichos nodos, lo cual me va a permitir cerrar a la malla número 1. Recuerden, aquella fuente de alimentación imaginaria conectada entre el nodo A y el nodo B, siendo que nosotros queremos saber la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, siempre va a ser la malla número 1, para que de esta forma, al nosotros al utilizar el método de mallas y obtener las impedancias mutuas, propias y mutuas de malla, podamos usar la expresión que hemos utilizado en estos ejercicios y que nos lleve al resultado correcto. Entonces vamos a calcular la impedancia propia de la malla número 1, que sería solamente aplicar la regla número 1, dado que no existe un acoplamiento mutuo entre pares de bobinas de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a la malla 1. Y decimos 2 más 16i más 8i sería 2 más 8i. Y luego yo tengo, voy a obtener la impedancia propia de la malla número 2, que sería regla número 1, aplicando regla número 1 sería 6 menos 2i más 16i más 8, que me da 6 más 22i, tal como se muestra aquí, 6 más 22i. Ahora voy a aplicar la regla número 2, que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que los dos elementos pertenezcan a la malla 2, aplica entre este, y dice, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J2? Sí, coincide. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J2? No coincide. Entonces tendría coincide y no coincide. Más por menos, menos, en este caso sería menos 2 veces de 4i, que nos da un menos 8i. Y aquí tendríamos la impedancia propia de la malla número 2. Para la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, tendríamos regla número 1, que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de aquellos elementos que pertenezcan a las dos mallas. ¿Qué elemento pertenece a las dos mallas? El de 16i, y dice, ¿sentido de la bobina de 16i coincide con J1? No. ¿Coincide con J2? Tampoco. No coincide, menos por menos, más, lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a aplicar la regla número 3, que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 3. En la relación entre malla 1 y malla 2, 16i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla número 2, pero la de 8i solamente pertenece a la malla 2, por lo tanto, la bobina de 16i se va con la malla número 1 y dice, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J1? No. Coincide y no coincide, sería más por menos, menos de más 4i, que es menos 4i. Entonces sería 16i menos 4i, 12i. Y ya como obtenemos impedancias propias y mutuas de malla, podemos calcular la impedancia equivalente, que sería impedancia equivalente, que tendría la matriz del numerador, sería la impedancia 1,1 en esta posición, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2, la impedancia 2,1, con el denominador siendo 6 más 14i. Entonces sería este por este menos este por este, lo de aquí, que se simplifica aquí,
Y aquí yo habría pasado de tener esta expresión del denominador en rectangulares a polares. ¿Y cómo sería eso? Sería 36 más 196, sacamos la raíz cuadrada, nos da 15.23. Y ahora, tanto como el real y el imaginario son positivos, fácilmente podemos obtener el ángulo de nuestra expresión. ¿Por qué? Porque sería en automático la tangente a la menos 1 de 14 entre 6 con nuestra calculadora en DEG, lo cual nos da, en este caso, 66.8. Y ahora, una vez que hemos simplificado el numerador por medio de la suma algebraica de complejos, tenemos 44 más 76 y al pasarlo a polar sería 44 al cuadrado más 76 al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y nos da 87.81. Como el real y el imaginario son positivos, el ángulo es fácil de obtener. Este es igual a la tangente a la menos 1 de 76 entre 44, que nos da 59.93 finalmente. Entonces, la impedancia equivalente sería igual al 87.81 entre 15.23, que es 5.76, con un ángulo de 59.93 menos 66.8, que es este de acá. Y pasándolo a rectangular, que sería el coseno de menos 6.87 por 5.76, tendríamos 5.71, y para el imaginario sería el seno de menos 6.87 por 5.76, y aquí tendríamos el imaginario. Nosotros tenemos una impedancia equivalente donde tenemos un signo negativo aquí, lo que equivale a tener un resistor y una bobina conectados en serie, siendo que entre el resistor un resistor y un capacitor conectados en serie, siendo que el resistor tendría un valor de 5.71 ohms, mientras que el capacitor tendría una reactancia de 0.68. Como yo sé que la reactancia de un capacitor es igual a 1 entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia, y para este ejercicio si me están dando el valor de la frecuencia angular omega, despejaría la capacitancia de esta expresión y puedo saber el valor del capacitor, con lo cual la impedancia equivalente dada por esta expresión equivale a tener un resistor y un capacitor conectados en serie, donde el resistor tiene un valor de 5.71 ohms y el capacitor tiene un valor de 0.73 faradios. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Tengo esta red eléctrica. Yo quiero obtener la admitancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Para eso me dan los valores de resistores, capacitores y bobinas, resistores en términos de la resistencia, capacitores en términos de la capacitancia y las bobinas en términos de la inductancia. Además me han dado el valor de la frecuencia angular omega. Yo conozco que la impedancia de la bobina la impedancia de la bobina es igual al número complejo por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre la I de imaginario, la frecuencia angular omega, entre la capacitancia. Y entonces decimos, voy a reescribir este circuito eléctrico en términos de las impedancias del resistor, capacitor y bobina. 2 pasaría aquí igual, 2 del resistor pasa aquí igual, el 4 del resistor pasa aquí igual, y aquí en la bobina de 6 Henry sería 6 por 3, 18i, en la bobina de 2 Henry sería 2 por 3, 6i, en la bobina de 1 sería 1 por 3, 3i, y como yo he asignado sentidos a las bobinas de tal forma que aquí pasa primero por la marca y luego por la bobina, y aquí primero por la bobina y después con la marca, yo tendría un signo negativo aquí. Ahora, para obtener la impedancia del capacitor de un noveno de farad sería 1 entre 3 entre un noveno, que me da 1 entre un tercio, y 1 entre un tercio es 3, pasando la i al otro lado con el signo cambiado sería menos 3i. Y posteriormente obtenemos la impedancia del capacitor de un quinceavo de faradio y del capacitor de un 27avo de faradio. Pero el capacitor de un quinceavo de faradio sería 1 entre 3 entre un quinceavo, y eso nos da 1 entre un quinto. 1 entre un quinto es 5, y ahí pasándola arriba cambia signo negativo, menos 5i. Y luego sería la otra, 1 entre 3 entre un 27avo, entonces sería 1 entre un noveno, y 1 entre un noveno es 9, con la i pasándola arriba cambiaré el signo a un negativo. De tal manera que yo tendría esta red eléctrica donde entre el nodo A y B minúsculo conecto una fuente imaginaria, la cual me va a permitir definir a la malla número 1, siendo que las otras se contarían a partir de ellas, ya siendo la malla 2, la malla 3 o la 3 aquí, la 2 acá. Cualquiera que sea, ya sea esta la 2 o la 3 y esta la 3 o la 2, van a obtener exactamente el mismo resultado para la impedancia equivalente, siempre y cuando respeten que esta sea la malla número 1. La que se forma gracias a la fuente imaginaria conectada entre el nodo A y el nodo B.
Como les comentaba, no importa si ustedes eligen esta la 2 o esta la 3 o esta la eligen como 3 o esta la 2. Lo importante es que esta siempre sea la 1 y entonces yo ya elegí esta como malla 2 y por lo tanto esta la elegí yo como malla 3. De tal manera que voy a calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Vamos a calcular la impedancia propia de la malla número 1, que sería 4 menos 3i más 6i, 4 más 3i. Vamos por la impedancia propia de la malla 2, que sería 2 menos 3i más 18, 2 más 15i. Ahora vamos por la impedancia propia de la malla 3, que sería 18i más 6i menos 5i menos 9i me da 24 menos 5, 10i. Y ahora vamos a aplicar la regla número 2 para calcular la impedancia propia de la malla 3. ¿Qué nos dice? Se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla número 3. Sí, ambos pertenecen a la malla 3. Y dice, ¿sentido de la bobina de 18i coincide con J3? No. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con J3? No. No coincide, sería menos por menos, más 2 veces de menos 3i. Y eso me da menos 6i, entonces la impedancia propia de la malla 3 sería 10i menos 6i, que es 4i. Y ahora vamos por la impedancia propia entre la malla 1 y la malla número 2, que me da sentido del capacitor de menos 3i coincide con J1, sí. Coincide con J2, sí. Sería coincide y coincide, más por más sería menos 3i, lo cual está aquí, menos 3i. Y ahora vamos a calcular la impedancia y ahora vamos a aplicar la regla número 3 porque tenemos esta bobina que pertenecería a malla 1 y esta bobina que pertenecería a malla 2. Y decimos, ¿sentido la bobina de 6i coincide con J1? Sí. ¿Sentido la bobina de 18i coincide con J2? No. Entonces sería coincide, no coincide, menos de menos 3i que nos da menos por menos más, tal como se puede apreciar aquí. Menos 3i más 3i, eso quiere decir que la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 es igual a 0. Y ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 3. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Entonces dice, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con J2? No. Coincide, no coincide. Negativo de 6i, aquí está. Y ahora vamos con la regla número 3 que dice, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 3 y el otro pertenezca a la malla 2, a la malla 1. Y dice, sentido la bobina de 6i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 3, pero la bobina de 18i solamente pertenece a la malla 3 en la relación entre malla 1 y malla 3. Por lo tanto, la bobina de 6i se va con 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J3? No. Coincide y no coincide, menos de menos 3i. Sería entonces menos por menos más, lo que tenemos aquí. Y entonces la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3 sería menos 6i más 3i, que me da menos 3i. Finalmente, la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3 se definiría de la siguiente manera. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan tanto a malla 2 como a malla 3. Y entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 18i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J3? No. No coincide, no coincide, sería positivo. Y ahora vamos con la regla número 3 de impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Dice, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 3. En la relación entre malla 2 y malla 3, la bobina de 18i puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3. Pero la bobina de 6i en la relación entre la malla 2 y la malla 3 solamente pertenece a la malla de 3, por lo tanto, la bobina de 18i se va con la malla 2. Y dice, ¿sentido de la bobina de 18i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con J3? No. Entonces sería no coincide y no coincide, lo cual me da un menos por menos, más sería más 1 de menos 3i y eso me da un menos 3i, lo cual aparece aquí. Y hemos definido satisfactoriamente las impedancias propias y mutuas de malla para esta red eléctrica. Ahora solamente falta calcular la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, lo cual será en el próximo video tutorial. Nos vemos, es todo por el momento.